Hola amigos, Casa de Belén, estoy de nuevo aquí con ustedes y en esta hora quiero compartir una palabra que me regaló el Señor y créanme que fue difícil traerla porque se sale de los parámetros que inicialmente habíamos trabajado. Primero trabajamos sobre un devocional, sobre un estudio bíblico, pero ahora veo que esta no cabe dentro de un estudio bíblico. En general, es una palabra para los tiempos finales, es una advertencia que nos manda el Señor. Sencillamente quiero leer la palabra y reflexionar, hacer una pequeña reflexión. Estamos sobre el libro de Amós, capítulo 7, del 1 al 9. Padre, te damos las gracias por este día, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad y gracias por tenernos en cuenta, por tener misericordia y hablarnos cada día. Gracias por esta palabra. Toma control de mi vida y permite que fluya el mensaje, nos llegue claro a nuestros corazones, tengamos paz y sepamos, Señor, cómo actuar a partir de aquí. Guíanos y dirígenos cada día. Amén y amén. Bueno, vamos con Amós capítulo 7, del verso 1 al 9. Les aclaro que Amós era un profeta que nació en Tecoa, que quedaba al sur de Jerusalén. En ese tiempo el reino de Israel como nación entera estaba dividido. Primero comenzó con Salomón y luego Roboam, y en el reinado de Roboam, hijo de Salomón, se dividieron. Uno en el norte, otro en el sur. En el sur estaba Judá, la tribu de Judá y parte de la de Benjamín. Y luego en el norte ya estaban las otras 10 tribus, era el más poderoso. Estaba dividido en dos reinos. Y el asiento de ese reino del norte era Betel, una ciudad que se llamaba Betel y creo que otra allí en Dan. Entonces, la predicación de Amós está entre el año 780 y 753 a.C. O sea que estamos hablando de una palabra que se dio hace casi unos 2800 años. Pero uno dirá, bueno, ¿cómo me puede afectar a mí una palabra que se dio en aquella época? Esto es prácticamente un recuento histórico, ¿no? Estos son hechos históricos. Y era una época de paz, de prosperidad, ¿sí? Es lo curioso que él profetiza en una época de paz y prosperidad, especialmente para ese reino del norte, ¿sí? Pero comienza predicando, profetizando para las naciones que estaban alrededor de Israel, luego llega a Judá y luego llega sorprendentemente a ese reino del norte, al pueblo de Israel, se le llamaba así, al reino del norte, el reino de Israel. Era una sociedad que estaba pasando por un buen momento, sus enemigos no los estaban atacando, pero era una sociedad que estaba en decadencia, enferma espiritualmente, socialmente, moralmente. ¿Por qué? Porque había un culto idolátrico. Allí el rey mantenía a unos profetas y a unos sacerdotes y les pagaba, o sea que ellos eran asalariados, por eso no les importaba si el pueblo adoraba a dioses, un becerro que tenían allá de oro y adoraban dioses falsos. No les importaba sencillamente porque le estaban pagando pues su dinero, su plata, ¿verdad? El extravío del pueblo no les importaba, pero era algo muy interesante, es que el pueblo se caracterizaba porque tenía una exagerada confianza en sí mismo, en los recursos que poseían, en el trabajo, en los proyectos, en que todo les iba bien, ¿verdad? Aparentemente. Entonces, por ejemplo, la Biblia del Diario Vivir habla de unos megatemas que se dan en la profecía, todo el libro de Amós, y habla precisamente de la autosuficiencia. Y nos dice que si nuestra satisfacción está en nosotros mismos y no en Dios, pues estamos mal, ¿verdad? Porque la autosuficiencia por lo general provoca caídas, ¿no? Y bueno, tenemos
también un pueblo que se olvidó del pueblo, de la gente oprimida. Había un pueblo muy pobre, había una aristocracia que lo poseía todo, pero había gente que no poseía nada. Y al contrario, se les quitaba lo poco que poseían a través de impuestos y de todas estas cosas. Entonces, aparte de la complacencia, la autocomplacencia, el culto idolátrico, la idolatría, estaba también la opresión y las injusticias al pobre, y el Señor estaba en contra de eso. Entonces ese es el panorama general de este profeta, que fue llamado por Dios para predicar cuando él estaba trabajando. Dice que él era boyero, él mismo lo dijo, o sea que era ganadero y cultivaba higos silvestres, ¿no? Sicómoros, era como una especie de higos pequeños, y yo me imagino que él viajaba para vender sus productos. Él se dedicaba a la cría de animalitos, pero él no era un pastor, no era un líder religioso, no tenía la instrucción, no pertenecía a la casa de los profetas teológicamente, pero era un hombre que tenía una intimidad profunda con Dios. Él tenía la certeza de que Dios le estaba hablando y lo que Dios le estaba mostrando, y luego obedece al llamado de Dios a salir a predicar. Entonces vamos a ver el capítulo 7, verso 1. Así me ha mostrado Jehová el Señor, he aquí, él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío, y aquí era el heno tardío después de las siegas del rey. Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije: Señor Jehová, perdona ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Y el verso 3 dice: se arrepintió Jehová de esto, no será, dijo Jehová. O sea, es interesante esto que estamos hablando, porque es la primera visión que se registra en este capítulo, y es una visión de langostas, de diversos tipos de langostas, de animales que iban a comerse el heno, ¿verdad? Entonces quiero, en cuanto a este verso, pues quiero traer un comentario de Enduring Word, la página de Enduring Word, que dice: al final de la cosecha, Amós vio una nube de langostas que venía a devorar las cosechas de Israel. Llegó después de las siegas del rey, por lo que la corte real ya cobró sus impuestos. Esto dejó a los israelitas sin nada en absoluto. Y hay un comentario de Hobart. Dice: si la primera cosecha fuera a la corte y la segunda cosecha a las langostas, Israel quedaría verdaderamente en la miseria. Él lo que estaba viendo era un juicio que venía sobre la tierra de langostas y diversas especies de langostas, y que caerían justo cuando la cosecha estaba por brotar. Si eso era así, pues se iba a perder gran parte del trabajo de los agricultores, ¿verdad? Que era prácticamente el pueblo raso, y luego lo que quedaba era para pagarle el impuesto al Estado, en ese tiempo al rey, ¿sí? Entonces, como dice aquí Hobart, no le iba a quedar nada. Si una parte se le iba a comer la langosta y la otra había que pagársela al rey, a la corte, para alimentar a la corte del rey en ese momento, pues obviamente al pueblo no le iba a quedar nada. Iban a quedar en una miseria total, como ocurre a veces cuando se pierden las cosechas por las inundaciones acá en nuestro país, Colombia. Entonces los agricultores tienen préstamos con los bancos y no tienen cómo pagarle a los bancos. Algo así, es una situación que la podemos traer a la vida real. Entonces vamos a escuchar una palabra y vamos a traerla a la vida real. Venía un juicio sobre la tierra. ¿Y qué hizo él cuando él vio eso? Inmediatamente él intercede. O sea, vemos un profeta que no estaba preparado como profeta, pero que tenía una vida íntima con Dios. O sea, Dios lo llamó de atrás, ¿verdad?, hacia adelante, para que vaya y predique al norte. Y apenas él ve eso, y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije, o sea, el profeta: Señor Jehová, perdona ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. O sea, él intercede por la nación entera. Por favor, perdona, ten misericordia, porque si tú mandas eso,
prácticamente toda la nación va a sufrir. Y entonces se arrepintió Jehová, y esto nos demuestra el papel de la intercesión, porque vienen unos juicios sobre la tierra. Ahora, más tarde, no sé cuándo, yo no voy a decir cuándo, ni mucho menos, ni estoy para eso, pero sé que van a venir. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Interceder en medio de la tierra, en medio de la familia, en medio del vecindario, en medio de la nación, en medio del municipio, el departamento, en medio del mundo entero. Nosotros podemos ser la voz que Dios anda buscando para que clamemos por el juicio que se avecina sobre la tierra. Entonces nos llama hoy el Señor a la intercesión. Y ojo, como Amós no era un hombre preparado, ni que supiera mucho, ni era pastor, ni era profeta preparado, y mucho menos asalariado, pues nosotros también podemos ser esas personas sencillas y humildes que conocemos a Dios a través de la palabra y de nuestra relación personal, y Dios nos llama a interceder. Bueno, ese es el verso 3. Ahora el verso 4. Jehová el Señor me mostró así. He aquí Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego, y consumió un gran abismo, y consumió una parte de la tierra. Ese fuego, en una versión textual que tengo aquí, que se aproxima mucho al texto hebreo, habla de sequía. Entonces ustedes saben que cuando eres la segunda visión de juicio, la primera fue la langosta, la segunda es la sequía. Porque si viene sequía, si la tierra se seca, se cuartea, ¿qué es lo que vienen? Fuegos, ¿verdad? La misma tierra genera fuegos, y luego consume todo lo poquito que queda de animales, de especies, montes enteros consumidos, y luego lo que viene es el hambre, la hambruna, ¿sí? Entonces, comenzó con langostas, luego sequía, habla de fuego en algunas versiones, y obviamente lo que está adherido a un juicio de eso, y viene la hambruna. Bueno, el verso 5 dice: y dije, Señor Jehová, cesa ahora, ¿quién levantará a Jacob porque es pequeño? Y se arrepintió, el verso 6, se arrepintió Jehová de esto, no será esto tampoco, dijo Jehová el Señor. Bendito Dios que detuvo su mano de ese juicio que venía por la intercesión del profeta. Entonces, miren cómo se realza la intercesión, el papel. Hay personas que Dios las llama en la iglesia, le dice que son intercesores, pero Dios nos llama a interceder en tiempo y fuera de tiempo, por nuestra familia, por nuestras casas. Nosotros somos los sacerdotes que Dios llamó para interceder por los nuestros, por los niños, por los ancianos, por los vecinos, por mi familia primero, obviamente, pero también yo no me puedo olvidar de vecinos, de amigos, de hermanos, de sobrinos lejanos, de amigos, personas que conocemos, por la nación entera, los niños de este país, ¿sí? Dios nos está llamando, queridos hermanos, a interceder, a ponernos delante como un vallado, a pedir que haya un muro entre Dios y ese juicio que viene sobre la tierra. Bueno, el verso 7 dice: me enseñó así, he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. O sea, Dios estaba midiendo el carácter moral del pueblo en ese momento. Es como si Dios hoy estuviera pasando una plomada también sobre el carácter moral y espiritual de la nación, de nuestra nación, del mundo entero. Y no vamos a salir aprobados. Ustedes sabrán por qué. Lo pueden ver, se están viendo ciertas señales ya de eso. Y el Señor pasa una plomada y no está derecho. Entonces el juicio viene. Es lo que el Señor me ha mostrado, igual que Amós. Pero no es para alarmarse. Bueno, Jehová, el verso 8, entonces me dijo: ¿qué ves, Amós? Y dije: una plomada de albañil. Y el Señor dijo: he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré más. El juicio viene. Los lugares altos de Isaac serán destruidos, y los santuarios de Israel, o sea, del reino del norte en aquel tiempo de Israel, serán asolados, y me levantaré con espada.
Ese es otro juicio, espada, dice, sobre la casa de Jeroboam, que era el rey que estaba en ese momento, Jeroboam II. El que comenzó todo fue la apostasía, fue Jeroboam primero, y luego llega este descendiente y continúa la racha de oscuridad y de guiar al pueblo hacia la oscuridad. Quiero cotejar estos versos con Mateo 24, verso 3 al 8. Dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ahí el siglo es una palabra griega que es aion, que significa era, o el siglo es era o tiempo, ¿verdad? El fin de los tiempos o los tiempos finales, pero realmente es el fin de una era, de una etapa, ¿no? de la historia de la humanidad. Y el verso 4 dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Mire las recomendaciones del Mesías, de Yeshua, de Jesús de Nazaret: que nadie os engañe. O sea, quiere decir que esta era que se está desarrollando ante nosotros viene caracterizada por el engaño de todas las maneras, de todas las formas. Entonces hay que tener mucho discernimiento, una relación profunda con el Señor, conocimiento de la palabra, aunque yo no sea experta en esto, en lo otro, ni tenga títulos en esto, en lo otro, en teología, en no sé qué, pero si los conseguimos, pues muy bien, pero aquí lo que se busca es una relación íntima y profunda con Dios, pedirle discernimiento para poder discernir el engaño que viene de todas las formas posibles, ¿verdad? Entonces el verso 5 dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, el ungido, y a muchos engañarán. Eso va a pasar porque Él lo dijo. Yo no puedo decir no, que eso no pase. Eso va a pasar, pero le puedo pedir al Señor que tenga misericordia, puedo interceder. Y así como Él dijo que no iba a tolerar más el pecado, en un momento primero se arrepintió en la primera de langosta, luego en la sequía, en el fuego se detiene, pero luego ya en la tercera, que es la de espada, ya no se detiene porque pasó la plomada y no quedamos bien parados, moral ni espiritualmente. Y el verso 6 dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras, de batallas, de contiendas, ¿verdad? Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Aquí turbéis viene de estar aterrorizado, y busqué la palabra aterrado. Es una persona que está llena de miedo y por eso tiembla. Lo acabo de buscar aquí en el diccionario. Es una persona que tiembla del mismo terror, del mismo pánico, del mismo miedo. Entonces el Señor dice que no lo hagamos, que eso no es parte de nuestra vida. El que ocurran estas cosas, ocurran alrededor lo que sea, Dios dice: no estéis turbados, porque esto es necesario que acontezca, y dice: pero aún no es el fin. O sea que van a ocurrir más cosas. Entonces yo lo que tengo que estar preparada de discernir el tiempo. Hoy el mensaje es: discierne el tiempo que está pasando. No dejes que la autonegación o que la corriente del mundo te lleve, ¿verdad? Y tú te nubles, ¿sí? Te pongas un velo que no quieras ver la verdad y no disciernas el tiempo que está pasando o lo que va a pasar, y entonces esté como el mundo, ¿no? El Señor nos manda a estar apercibidos, pero eso va a pasar. ¿Qué tengo que hacer? Interceder, como hizo el profeta, pero aún no es el fin. El verso 7 dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, mira, y hambres, ¿sí? Y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Todo es principio de dolores. Quiero ir a Apocalipsis capítulo 6, que dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Ese no es el Señor. Ese que va montado en el caballo blanco no es el Mesías. Es
otro que no es el Mesías, que no lleva nada bueno para la tierra. El verso 3 dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y el verso 4 dice, y salió otro caballo, bermejo, o sea, como rojo encendido, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Vamos allí, vamos a dejarlo allí. Mi deseo jamás es traer confusión ni traer angustia para nada. Todo lo contrario, lo que quiero es traer paz, pero el Señor me dio la palabra y me demoré mucho para poderla traer, y creo que ahí se abrió un telón. Desde el 2020 creo que se vienen dando una serie de acontecimientos muy rápidos y necesitamos estar apercibidos de las cosas que vienen, como dice aquí. ¿Para qué? Para que no nos engañemos, no nos engañen, no nos dejemos engañar, ¿verdad? Y podamos tener mucho discernimiento de las cosas que van a pasar. Entonces, mira, hay un paralelo entre Amós, ¿verdad? Hablaba de langostas, hablaba de sequía, de un fuego, de hambruna producto de esa sequía, y luego de espada. Y la espada es todo tipo de muertes, ¿sí? Vemos aquí en Apocalipsis unos sellos que se abren y también ocurren este tipo de cosas, ¿sí? Hay hambruna. Y el verso 5 dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. O sea, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, que era pues el salario de una persona prácticamente para comprar una librita de trigo. Imagínate, tenías que gastarte casi todo lo que tú ganabas, o sea que hay una hiperinflación allí, ¿verdad? Y luego decía 2 libras de trigo por un denario y 2 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Y cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, y he aquí un caballo amarillo, o sea, pálido, ¿verdad? Como el color de la muerte, y el que lo montaba tenía un nombre, muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. Todos esos juicios van a venir porque el Señor lo dijo. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros vamos a estar allí. Bueno, ya eso va a ser motivo de otros estudios, de otras meditaciones. Lo importante ahora es que estamos apenas entrando a ver señales. ¿Y qué tenemos que ser? Personas entendidas, que tengamos una relación íntima con el Señor, que meditemos en su palabra y que intercedamos por nuestra familia, por nuestros amigos, por nuestros vecinos, por nuestra nación, que no nos alegremos del mal ajeno para nada, que oremos e intercedamos para evitar el juicio, queridos hermanos. Entonces, hoy quiero meditar en el Salmo 23. Quiero terminar esto con el Salmo 23. El Señor dice que no nos turbemos, ni aterroricemos, ni andemos en ansiedad, ni angustia, ni en pánico, porque Él ha prometido en Isaías 35, verso 8, dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad, y no pasará inmundo por él, sino que Él mismo estará con ellos, y el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. O sea, si yo estoy con el Señor, por muy torpe que sea, no me voy a extraviar. Dios va a estar conmigo, Él me va a guiar, Él es mi pastor, Él es mi Señor. Yo voy a leer el Salmo 23 en una versión Dios habla hoy. Y dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. Me lleva a descansar a prados verdes y me conduce a manantiales de agua fresca. Él renueva mi alma, me lleva por buenos caminos para mostrarme lo bondadoso que es. Aunque pase por caminos oscuros y tenebrosos, no tendré miedo, porque tú, Señor, estás a mi lado. Tu vara y tu bastón me reconfortarán.
Me preparaste un banquete delante de mis enemigos, ungiste mi cabeza con aceite, has llenado mi copa hasta rebosar. Tu bondad y tu fiel amor estarán conmigo toda la vida y entraré a la casa del Señor para quedarme allí para siempre. Ojo, el bien y la misericordia están conmigo toda la vida. El Señor me dice, y entonces, aunque pase por caminos oscuros y tenebrosos, yo no voy a tener miedo porque tú vas a estar conmigo. No importa lo que ocurra alrededor, no importa lo que esté pasando en el mundo, que en mi vida hay paz, en mi vida hay shalom, hay un camino de justicia y de santidad por el cual yo debo caminar porque Dios me lo está poniendo a través de su palabra y Él mismo será quien me proteja y quien me sustente para siempre, porque Él es Dios Todopoderoso que viva y reina por los siglos de los siglos. Padre, te bendecimos, te adoramos y te damos las gracias porque tú eres guardador de nuestra vida. Tú eres sombra a nuestra mano derecha y el sol por eso no nos fatigará de día ni la luna de noche. Eso habla de lo que ocurra en la atmósfera, lo que ocurra en el mundo entero, en el entorno físico en el que nos desenvolvemos, en el entorno político, en el entorno espiritual. Si yo estoy con el Señor, estoy segura. Padre, estamos seguras en ti. Guárdanos y seguros en ti. Guárdanos, cúbrenos con tu Santo Espíritu, prospéranos y bendícenos y derrama toda tu gracia sobre nuestra vida. Una gracia que venga con intercesión, con amor por nuestras naciones, por nuestra familia, por nuestros vecinos, por nuestros amigos. Cuídanos, guárdanos y protégenos para siempre. Amén.